Cuando los imperios olvidan su propósito, una advertencia de la historia. Todo imperio cree que durará para siempre. Todo gobernante piensa que su poder resistirá el paso del tiempo. Y toda civilización, en su apogeo, olvida que el declive comienza en el momento en que se pierde el propósito. La historia no susurra esta lección, la grita. Desde las ruinas de Roma hasta los desiertos de Mesopotamia, desde los palacios mogoles hasta las cámaras silenciosas de las capitales caídas que antaño dominaron el mundo. Al principio, cada imperio nace de la lucha. El hambre le da dirección, la necesidad le da fuerza. Siempre hay una historia, un grupo de personas unidas por una creencia que surge del caos hacia el orden. Sus fundadores sueñan no con el lujo, sino con la supervivencia. Creen tener un destino. Se ven a sí mismos como elegidos por la historia, por Dios o por el destino. Y durante un tiempo tienen razón. Ese sentido de propósito alimenta la invención, el valor y la unidad. Es lo que impulsa a los hombres a construir murallas, ciudades, leyes e ideas que perduran siglos. Pero entonces llega el punto de inflexión, el momento al que todo imperio se enfrenta, aunque pocos lo reconocen: la prosperidad. El mismo éxito que antes fue su sueño se convierte en el principio de su decadencia. Porque la comodidad mata la urgencia, el poder engendra arrogancia, y la riqueza, con el tiempo, ciega a una nación ante la razón por la que alguna vez se alzó. Mira Roma. Comenzó como una pequeña ciudad-estado rodeada de enemigos, impulsada por la disciplina y el deber. Los ciudadanos romanos eran campesinos y soldados. Luchaban, construían y creían en un destino común. Pero siglos después, el mismo imperio que conquistó el mundo conocido empezó a pudrirse desde dentro. Los senadores ya no luchaban por Roma, sino por sí mismos. Los ejércitos juraban lealtad no a la república, sino al oro. Los ciudadanos exigían pan y juegos en lugar de honor y servicio. Y cuando llegaron las invasiones finales, los que una vez gobernaron continentes ya no tuvieron la voluntad de defender sus murallas. Roma no cayó en un solo día, cayó pedazo a pedazo, con cada principio olvidado y cada corazón corrompido. Pero esta no es solo la historia de Roma, es un patrón que se repite una y otra vez. El califato abasí, la dinastía Ming, los otomanos, el imperio británico, todos surgieron del fuego de la fe y el propósito, y todos declinaron cuando ese fuego se apagó. Los detalles difieren, pero el ritmo es el mismo. Un pueblo asciende mediante la unidad, el trabajo duro y el sacrificio. Prosperan, olvidan, decaen. En los primeros días de los abasíes, Bagdad era el corazón del mundo, una ciudad de sabios, científicos y poetas. El conocimiento era sagrado. Los califas veían la sabiduría como algo divino. Tradujeron las obras de los griegos, estudiaron las estrellas y llevaron la medicina y las matemáticas más allá de la imaginación. Pero generaciones más tarde, cuando la política, la riqueza y el placer sustituyeron al propósito, el imperio perdió su rumbo. Cuando los ejércitos mongoles asaltaron Bagdad en 1258, los ríos se tiñeron de negro con la tinta de los libros quemados, un símbolo perfecto de una civilización que una vez veneró el conocimiento y murió en la ignorancia. La historia no castiga, enseña, pero rara vez escuchamos. Cada generación cree que es diferente, que nosotros hemos aprendido del pasado, que nuestro mundo, con su tecnología, su democracia y su comodidad, es inmune al colapso. Pero, ¿lo es realmente? Los imperios de hoy no siempre llevan coronas ni dirigen ejércitos. Algunos están hechos de corporaciones, economías e ideologías. Construyen sus dominios en el ciberespacio, en los mercados, en la influencia. Sin embargo, muestran las mismas señales de decadencia. Avaricia sin propósito,
división sin unidad, conocimiento sin sabiduría. Cuando el propósito desaparece, ¿qué lo reemplaza? Entretenimiento, distracción, la búsqueda interminable del placer. Nos desplazamos por coliseos digitales, observando a los nuevos gladiadores de la atención luchar por nuestra mirada. El pan y el circo simplemente se han trasladado al mundo en línea. Y, como los romanos, nos sentimos poderosos, mientras olvidamos silenciosamente por qué alguna vez construimos algo en absoluto. Hay una frase del filósofo Will Durant: una gran civilización no es conquistada desde afuera hasta que se ha destruido a sí misma por dentro. Y es cierto, los enemigos externos rara vez acaban con los imperios. Lo hace la pudrición interna, la corrupción, la desigualdad, la pérdida de una identidad compartida. Esos son los terremotos silenciosos que hacen colapsar las naciones mucho antes de que lleguen los invasores. Pensemos en el Imperio Británico, el más grande de la historia humana. En su apogeo dominaba un cuarto del planeta, pero a mediados del siglo XX estaba agotado, moral y económicamente. El imperio que una vez se justificaba a sí mismo como una fuerza civilizadora, ahora era cuestionado desde dentro. Su propio pueblo había perdido la fe en su misión. Sus colonias exigían independencia no solo por rebelión, sino por una verdad que los británicos ya no podían negar. Su imperio había sobrevivido más allá de su propósito. Y aún así, incluso mientras la historia se repetía, el mundo seguía construyendo nuevos imperios. América, la Unión Soviética, el ascenso moderno de China y los imperios invisibles del poder digital. Cada uno cree que puede manejar lo que los otros no pudieron, mantenerse poderoso sin perder su propósito. Pero ningún imperio cree realmente que su decadencia ha comenzado. Las primeras señales son tan sutiles como para no notarlas. Un poco de corrupción aquí, un poco de desigualdad allá, la pérdida de la verdad en la vida pública, una creciente apatía en los ciudadanos. Cuando el declive se hace visible, ya es demasiado tarde. El poeta romano Juvenal escribió una vez: ¿quién vigilará a los guardianes mismos? Quería decir que cuando los que mandan no responden ante un principio superior, la decadencia es inevitable. Las instituciones pueden sobrevivir a las guerras, pero no al cinismo. Las leyes pueden mantener unidas a las naciones, pero solo mientras la gente siga creyendo en la justicia. Cuando esa fe deje de existir, ninguna constitución, ningún ejército, ninguna bandera puede salvar lo que ya está hueco por dentro. La pregunta entonces no es si los imperios caen. Siempre lo hacen. La pregunta es, ¿por qué olvidan por qué se levantaron? Más bien porque el propósito requiere humildad, el reconocimiento de que el poder es solo un medio, no la finalidad. Los fundadores de todo gran imperio entendían esto. Los romanos lo llamaban virtus. Los primeros musulmanes lo llamaban imán. Los emperadores chinos hablaban del mandato del cielo. Todos decían lo mismo con diferentes palabras. La legitimidad es moral antes que militar. Pierdes el centro moral y pierdes todo lo que le sigue. Hoy, nuestro mundo se encuentra en ese mismo precipicio, no de invasión, sino de significado. Poseemos más riqueza que cualquier otro imperio antes, conocimiento más allá de la comprensión, poder capaz de remodelar el propio planeta. Y aún así, ¿en qué creemos? Hemos dominado el arte de la comodidad, pero olvidado la disciplina del propósito. Nuestros antepasados construyeron monumentos, nosotros construimos algoritmos. Ellos buscaron entender las estrellas, nosotros buscamos ser tendencia en las pantallas. Nos decimos a nosotros mismos que somos avanzados, pero a menudo solo estamos distraídos. Si la historia enseña algo, es que el declive no se siente como declive mientras ocurre, se siente como vida normal, hasta que de repente, lo normal se derrumba.
Los últimos ciudadanos de Roma no sabían que eran romanos presenciando el final de un imperio, solo vivían el día a día creyendo que el imperio era demasiado grande para caer, igual que nosotros. Pero el propósito puede renacer, no por la grandeza, sino por la memoria. Las civilizaciones que sobreviven no son las más ricas ni las más poderosas, sino las que recuerdan por qué existen. Japón se reinventó después de la guerra porque encontró un nuevo propósito, no la conquista, sino la reconstrucción. Alemania se levantó de las ruinas no por ambición imperial, sino por el compromiso con la democracia y la humanidad. Incluso Roma, siglos después de su caída, dejó tras de sí ideas que formaron el mundo. Derecho, arquitectura, república, ciudadanía. Su cuerpo murió, pero su espíritu sobrevivió, porque en algún lugar de su historia su propósito había sido noble.